El desierto de Sonora guardaba secretos que los hombres blancos aún no comprendían. Bajo el sol abrasador de 1887, una verdad ancestral estaba a punto de escribirse con sangre. No importa cuán poderoso seas, la tierra siempre pertenece a quien sabe morir por ella. Javier Ramos conocía el olor de la muerte. Lo había respirado desde niño, cuando encontró el cuerpo mutilado de su padre colgando de un árbol apache. 350 soldados masacrados. Una corte marcial. El apellido Ramos convertido en sinónimo de traición y vergüenza. Ahora, 20 años después, ese niño traumatizado se había transformado en la pesadilla viviente de los apaches. Un capitán despiadado cuya única religión era la venganza. Sus superiores lo llamaban el carnicero del desierto. Sus hombres lo temían más que al enemigo. Y los apaches susurraban su nombre en las noches, advirtiendo a sus hijos que el lobo blanco venía por ellos. Pero en las montañas Chiricahua vivía un hombre que no temía a ningún lobo. Águila Negra, el último gran jefe apache, había visto morir a su pueblo lentamente durante 2 décadas. Primero llegaron los tratados mentirosos, luego las reservas miserables, después los mineros violando cada promesa sagrada, y finalmente cuando su gente murió de hambre y enfermedad, cuando los soldados violaron a sus mujeres y mataron a sus ancianos, Águila Negra tomó una decisión que cambiaría el destino del territorio. Nunca más se rendiría. Su hijo, Halcón Rojo, era la encarnación perfecta de esa promesa. A sus 25 años había matado a 40 hombres blancos. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia de resistencia. Cada gota de sangre enemiga era un mensaje. Esta tierra no se vendía, no se negociaba, no se entregaba. Y en medio de estos dos mundos en colisión, una mujer caminaba por la delgada línea entre la civilización y la barbarie. Elena Morales llevaba sangre comanche en sus venas y fe cristiana en su corazón. Los blancos la despreciaban por su sangre india. Los apaches desconfiaban de su dios blanco. Pero ella persistía, enseñando a niños que quizás fueran la última generación de su pueblo. El destino los traería a los 3 a un punto de no retorno. Y cuando el polvo se asentara, nadie quedaría sin cambiar para siempre. El capitán Morán era un hombre acabado cuando Ramos llegó a relevarlo. 3 semanas de persecución infructuosa lo habían reducido a una sombra temblorosa. Sus ojos tenían esa mirada vacía de quien ha visto demasiada muerte sin sentido. 22 tumbas frescas marcaban su fracaso. Ramos estudió a los soldados sobrevivientes con la frialdad de un carnicero evaluando ganado. Estaban exhaustos, desmoralizados, rotos, perfectos para lo que tenía en mente. El miedo era una herramienta útil cuando se manejaba correctamente. Su primera orden destruyó cualquier ilusión de comodidad. Todo lo innecesario debía desaparecer. Mantas extra, raciones abundantes, cualquier vestigio de debilidad. Los hombres murmurarían, lo odiarían, pero obedecerían. Siempre obedecían. El sargento Torres, su viejo compañero de batallas olvidadas, entendía la mente de Ramos mejor que nadie. Había estado allí cuando el joven teniente encontró los restos de su padre. Había visto nacer el odio que ahora consumía a su capitán como un fuego eterno. Y sabía que ese odio era tanto la mayor fortaleza como la debilidad más peligrosa de Ramos. Durante 14 días marcharon por el desierto como espectros armados. Comían lagartos cuando había suerte, insectos cuando no. El agua se racionaba con crueldad matemática. Los hombres perdieron peso. La piel se les cuarteó bajo el sol implacable. Pero sus ojos desarrollaron algo nuevo, la mirada feral del depredador hambriento. Ramos los estaba transformando, de soldados en algo más primitivo, más letal. Algo que podía enfrentar a los apaches en su propio terreno, con sus propias reglas salvajes. Los apaches los observaban constantemente. Águila Negra había ordenado a sus mejores rastreadores seguir cada movimiento de esta nueva amenaza. Los informes que regresaban eran inquietantes. Este capitán blanco no era como los otros. No se rendía, no descansaba, no mostraba misericordia ni siquiera hacia sus propios hombres. Halcón Rojo escuchó estas historias con creciente fascinación. Este lobo blanco parecía digno de respeto. Un enemigo que finalmente entendía que la guerra del desierto no se ganaba con tácticas europeas, sino con hambre primordial y determinación absoluta. El amanecer del 15º día trajo el olor a muerte reciente. Un pequeño asentamiento minero había sido atacado durante la noche. Los cuerpos mostraban la eficiencia brutal característica de una incursión apache. Rápida, letal, sin testigos. Mendoza, el rastreador mestizo que odiaba su sangre india tanto como Ramos odiaba a los apaches, examinó el suelo con pericia profesional. Las huellas contaban una historia clara. 8 a 10 guerreros, cargados con botín, moviéndose hacia el suroeste hace menos de 1 hora.
La mente de Ramos trabajó con rapidez quirúrgica. Los apaches eran arrogantes después de una victoria exitosa. Verían un vagón de suministros aparentemente desprotegido y no podrían resistir un blanco tan tentador. Su avaricia sería su perdición. 6 tiradores selectos se ocultaron dentro del vagón, sudando en la oscuridad sofocante, con órdenes de permanecer absolutamente inmóviles hasta la señal. El sargento Torres comandaba la trampa, consciente de que un solo error significaría la muerte de todos. El vagón avanzó lentamente por terreno abierto, un cordero indefenso pidiendo ser devorado. En las colinas circundantes, Ramos y el resto de la tropa esperaban, invisibles, con la paciencia de serpientes del desierto. El sol alcanzó su punto más alto. El calor era un ente físico, opresivo, casi insoportable. Dentro del vagón, los hombres luchaban contra el impulso de moverse, de respirar demasiado fuerte, de sucumbir al pánico claustrofóbico. Entonces llegó el momento que definió todo lo que vendría después. El grito de guerra apache desgarró el silencio como un cuchillo rasgando seda. 15 guerreros surgieron de la nada, una avalancha de muerte pintada galopando hacia su presa. Halcón Rojo lideraba la carga, su lanza en alto, su voz rugiendo desafío a los dioses. Torres esperó. Cada fibra de su ser gritaba por actuar, pero esperó. Los apaches se acercaban. 50 metros. 30. 20. Las lonas explotaron hacia afuera. 6 rifles rugieron como truenos concentrados. A quemarropa era imposible fallar. El caos se desató con violencia primordial. Caballos relinchaban, hombres gritaban, la sangre pintaba la arena. Los apaches intentaron dispersarse, su táctica instintiva de supervivencia. Pero Ramos ya había predicho ese movimiento, desde 3 direcciones diferentes. El resto de la tropa descendió, creando un triángulo mortal de fuego cruzado. La emboscada se transformó en matanza en segundos. Cuando el silencio regresó, 8 guerreros yacían inmóviles. 3 más agonizaban en la arena. El resto había escapado, llevando consigo historias de terror sobre el lobo blanco que pensaba como apache. Pero la verdadera captura aún no se había revelado. Mendoza encontró a Halcón Rojo medio enterrado bajo su caballo muerto. Una bala había atravesado su hombro, otra le había rozado las costillas, pero seguía vivo, y sus ojos ardían con un odio tan puro que incluso los soldados curtidos retrocedieron instintivamente. Cuando Mendoza identificó al prisionero, algo cambió en el aire. Todos entendieron inmediatamente lo que Ramos ya estaba calculando. Tenían al hijo único de Águila Negra, la pieza de ajedrez más valiosa de todo el territorio. Halcón Rojo habló en español perfecto, un recordatorio inquietante de que había asistido a escuelas misioneras, que conocía el mundo blanco tan bien como el apache. Sus palabras eran veneno destilado en acusaciones precisas. Ramos era un asesino que mataba por placer, un lobo entre ovejas, un monstruo disfrazado de soldado. Ramos no respondió a las provocaciones. Simplemente ordenó que ataran al prisionero a un poste en campo completamente abierto, sin sombra, bajo el sol del mediodía del desierto. Lo que siguió fue una demostración de crueldad calculada que horrorizó incluso a los veteranos endurecidos. Ramos no torturaba al prisionero físicamente. No necesitaba hacerlo. El sol del desierto haría el trabajo con eficiencia despiadada. Hora tras hora, Halcón Rojo se marchitaba bajo el calor implacable. Su piel se ampollaba, sus labios se agrietaban sangrando. Su lengua se hinchaba hasta que apenas podía respirar. Pero no gritó, no suplicó, no mostró debilidad alguna, y Ramos esperaba. Sabía que Águila Negra estaba observando. Podía sentir esos ojos antiguos sobre él desde las montañas. El viejo jefe enfrentaba una decisión imposible: dejar morir a su hijo único o revelar su posición para negociar. 3 horas de tortura solar después, apareció la bandera blanca en una colina distante. El sargento Torres expresó lo que todos pensaban: liberar al prisionero ahora sería suicida. Pero Ramos entendía la mentalidad apache mejor que cualquier oficial blanco. Tenían que mostrar buena fe en algún momento, o la negociación estaría muerta antes de comenzar. Ordenó cortar las cuerdas. Halcón Rojo casi no podía caminar cuando lo liberaron. Su padre envió 2 guerreros para ayudarlo. El joven apache miró a Ramos una última vez antes de partir, y en esa mirada había algo más complejo que simple odio. Había respeto. El respeto del guerrero por un enemigo digno. Ramos y Mendoza cabalgaron solos hacia el campamento apache. Era un acto de valor temerario o estupidez suicida, dependiendo del punto de vista. Pero Ramos sabía que los apaches respetaban el coraje por encima de todo. Un hombre que mostraba miedo no merecía ni conversación ni muerte rápida. El campamento de Águila Negra era un testimonio viviente de la agonía de su pueblo. Cientos de personas vivían en condiciones que harían llorar a un hombre compasivo.
niños con vientres hinchados de hambre, ancianos con ojos vacíos que habían visto demasiadas traiciones, mujeres que habían perdido todo excepto la dignidad férrea que mantenía erguida su espalda. Águila Negra mismo era una reliquia viviente de una era moribunda. 70 años de guerra habían esculpido su rostro en pura determinación petrificada. Cicatrices cubrían cada centímetro de su cuerpo, un mapa viviente de décadas de resistencia. Sus ojos ardían con la sabiduría amarga de quien ha sobrevivido viendo morir todo lo que amaba. La conversación que siguió fue un baile diplomático sobre el filo de una navaja. Ramos transmitió el mensaje del general Silva. Regresen a la reserva, cumplan el tratado, habrá paz y justicia. La risa amarga de Águila Negra fue respuesta suficiente. ¿Paz? ¿Justicia? Palabras vacías que los blancos usaban mientras rompían cada promesa. El tratado especificaba claramente que ningún minero entraría a las tierras sagradas. Pero habían venido de todos modos, violando tumbas ancestrales en busca de oro maldito. Ramos hizo entonces algo que sorprendió a todos. Prometió personalmente expulsar a los mineros y mantenerlos fuera. No como promesa del gobierno, sino como palabra de honor de un soldado. Su reputación de cumplir amenazas era bien conocida. Quizás también cumpliría promesas. Águila Negra estudió al capitán largamente. En esos ojos de lobo blanco vio algo familiar. Dolor antiguo, pérdida profunda, sed de redención imposible. Este hombre también llevaba fantasmas. También había perdido todo a manos de un enemigo que nunca podría perdonar. El viejo jefe asintió finalmente. Volverían a la reserva cuando los mineros se fueran, no antes. La palabra de Ramos contra la palabra de Águila Negra. Dos hombres atrapados en destinos que no eligieron, intentando encontrar un camino imposible hacia algo que se pareciera a la paz. Pero entonces Ramos vio algo que destruyó cualquier simplicidad en la situación. Una mujer blanca emergió de una tienda, rodeada de niños apaches que la miraban con adoración. Elena Morales, misionera, maestra. Y como Ramos descubriría después, algo mucho más complicado. La conversación entre ellos fue un choque de mundos irreconciliables. Ramos no podía comprender cómo una mujer blanca elegiría vivir voluntariamente con salvajes. Elena no podía comprender cómo un supuesto cristiano podía llamar animales a seres humanos que simplemente luchaban por sobrevivir. Sus palabras fueron espadas afiladas buscando vulnerabilidades. Ella señaló que los apaches solo comían perros porque los blancos habían exterminado toda otra fuente de alimento. Él respondió que el único Dios que conocían era la guerra. Ella contraatacó preguntando qué diferencia había entre ese Dios y el Dios cristiano que bendecía cada matanza blanca. Ramos se retiró confundido, molesto, y algo más que no podía nombrar. Esa mujer había plantado semillas de duda en un terreno que él creía completamente estéril. Ramos cumplió su palabra con una eficiencia brutal que aterrorizó tanto a amigos como enemigos. En 48 horas, cada minero había sido expulsado de las montañas sagradas. Algunos fueron voluntariamente, otros necesitaron persuasión más física. Ninguno se quedó. Sebastián Valdés observaba la destrucción de sus inversiones con rabia creciente. Había gastado una fortuna financiando operaciones mineras, esperando retornos que ahora se evaporaban como agua en el desierto. Cada onza de oro que nunca extraerían era un clavo más en el ataúd de sus sueños de riqueza. Pero Valdés era un hombre peligroso precisamente porque era inteligente. No confrontaría a Ramos directamente. Eso sería estúpido y fatal. En cambio, haría lo que los hombres inteligentes siempre hacen. Cambiaría las reglas del juego. Un telegrama a Washington. Palabras cuidadosamente elegidas sobre métodos impulsivos y derechos ciudadanos violados. El delegado territorial, cuya carrera dependía de mantener felices a hombres como Valdés, agregó su peso político. Pronto, generales que nunca habían visto el desierto estaban debatiendo el destino de hombres que morían en él. 2 semanas después, el coronel Fernando Suárez llegó para tomar el mando. Suárez era todo lo que Ramos no era: político, cauto, obsesionado con el manual de regulaciones. Había luchado contra Kiowas en las llanuras, donde las batallas eran predecibles y las victorias se medían en cuerpos enemigos contados. El desierto apache era un animal completamente diferente, pero su arrogancia no le permitía ver la diferencia. Su primera acción demostró una ignorancia suicida. Ordenó que todas las patrullas regresaran a la base central. Los puestos avanzados que Ramos había posicionado estratégicamente, creando una red de vigilancia que mantenía la paz precaria, fueron abandonados en cuestión de horas. Ramos intentó protestar. Suárez lo silenció con mención del padre de Ramos, del escándalo, de los 350 muertos. Fue un golpe bajo, calculado para humillar y controlar. Funcionó parcialmente. Ramos se tragó su furia y aceptó su nueva posición como simple ayudante.
Pero todos los hombres, incluso el sargento Torres, quien había visto tanto, entendieron lo que esto significaba. La guerra estaba a punto de comenzar de nuevo. Con las patrullas retiradas, las montañas quedaron vacías de presencia militar. Valdés y sus socios vieron la oportunidad dorada brillando en el horizonte, pero había un obstáculo final. Pablo Jiménez. El nuevo agente indio Jiménez era esa rareza peligrosa en la frontera, un hombre honesto. Cuando Valdés le ofreció sobornos generosos para hacer vista gorda a operaciones mineras limitadas, Jiménez no solo rechazó el dinero, amenazó con exponer todo el esquema corrupto a Ramos y al general Silva. Valdés había construido un imperio sobre la corrupción sistemática. Un hombre honesto era más peligroso para ese imperio que un ejército entero de apaches. Los hombres honestos eran impredecibles, inflexibles, inmunes a las tentaciones normales que controlaban a las personas razonables. En una reunión secreta en el almacén de Valdés, rodeado de mineros desesperados y comerciantes codiciosos, se gestó un plan de una maldad simple y perfecta. Cortés, el más brutal del grupo, propuso la solución obvia. Si el problema era el agente honesto, la respuesta era eliminar al agente. Pero tenía que parecer que los apaches lo habían hecho. Un asesinato que encendería el territorio en violencia justificada. Una semana de planificación meticulosa siguió. Cortés conocía a un comerciante de artefactos indios en Santa Fe que vendía flechas auténticas de varias tribus. Por el precio correcto, uno podía comprar flechas Arapao, Sioux, Comanche, cualquier tribu que uno quisiera culpar. Eligieron una flecha Arapao específicamente porque Cortés había oído que era ligeramente diferente de las Apache, pero apostó correctamente que los civiles enfurecidos no notarían detalles técnicos. Solo verían una flecha india en el cuerpo de un hombre blanco. Pablo Jiménez murió en su oficina una noche sin luna. La muerte fue rápida. Un pequeño favor que Cortés concedió no por compasión sino por pragmatismo. Un hombre que gritaba atraería atención no deseada. Lo colocaron cuidadosamente en el porche frontal de la agencia, donde sería encontrado al amanecer. La flecha atravesaba su pecho en un ángulo que sugería ataque desde caballo. Un detalle que Cortés consideró artístico. Al amanecer, el grito de horror que despertó al pueblo fue música para los oídos de Valdés. La turba se formó con la velocidad aterradora de una reacción química violenta. 50 hombres, luego 70, luego 100. Armados con rifles, pistolas, antorchas, cuchillos, garrotes, cualquier arma que pudieran encontrar. El sheriff intentó calmarlos con palabras razonables sobre ley y orden. Fue ignorado completamente. La sed de sangre tenía su propia lógica que no respondía a argumentos racionales. Valdés cabalgaba al frente, su rostro una máscara de indignación justa, ocultando la satisfacción de ver su plan desarrollarse perfectamente. Cortés estaba a su lado, gritando detalles fabricados sobre cómo había visto a los apaches cometer el asesinato. Llegaron a la reserva como una avalancha de muerte. No tocaron las puertas, no hicieron advertencias, simplemente abrieron fuego contra todo lo que se movía. Elena estaba en medio de una lección cuando escuchó los primeros disparos. Su mente, entrenada en la supervivencia de la frontera, entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Comenzó a empujar niños hacia el edificio más sólido, sabiendo que era inútil pero incapaz de no intentar salvarlos. Los siguientes minutos fueron un descenso al infierno que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Mujeres ancianas fueron derribadas mientras intentaban proteger a sus nietos. Hombres desarmados recibieron disparos en la espalda mientras corrían. Niños gritaban nombres de padres que ya estaban muertos. La sangre convertía el polvo en barro. Halcón Rojo, ahora completamente recuperado de sus heridas, intentó organizar defensa desesperada. Pero estaban superados numéricamente, sorprendidos, con la mayoría de sus guerreros dispersos cazando. Entonces, como la mano de un dios iracundo, Ramos y su tropa aparecieron en el horizonte. El capitán había desobedecido órdenes directas de permanecer en la base. Algo en su instinto, quizás el mismo instinto de depredador que lo hacía tan letal, le había advertido que algo terrible estaba sucediendo. Su primer grito de alto el fuego fue ignorado. La turba estaba demasiado perdida en su frenesí asesino para escuchar razones. Elena corrió para proteger a una niña de 4 años de una bala. El proyectil la alcanzó en el costado, atravesando pulmón y costillas. Cayó sobre la niña, su sangre mezclándose con lágrimas y polvo. Algo dentro de Ramos se fracturó en ese momento. Vio caer a Elena y toda su cuidadosa construcción de odio y venganza se desmoronó como castillo de arena bajo ola gigante. Su segunda orden fue diferente. No pidió, no rogó. Ordenó a sus hombres prepararse para disparar contra ciudadanos estadounidenses. El sargento Torres, quien nunca había cuestionado una orden de Ramos en 20 años, vaciló solo un segundo.
Luego levantó su rifle. Los demás siguieron su ejemplo. Cortés, embriagado de violencia y victoria, gritó que Ramos estaba blufeando, que ningún oficial dispararía contra hombres blancos por defender indios salvajes. Ramos ordenó fuego. Las balas silbaron sobre las cabezas de la turba, lo suficientemente cerca para que sintieran el calor del plomo pasando. El mensaje era cristalino. La siguiente descarga no fallaría. La turba se desintegró como humo. Hombres que segundos antes eran leones sedientos de sangre, ahora eran conejos aterrorizados buscando escape. Valdés y Cortés fueron de los primeros en huir, su valentía evaporándose ante soldados reales. Ramos corrió hacia donde yacía Helena. Estaba viva, pero apenas. Su respiración era superficial, burbujeante. Cada inhalación produciendo espuma rosada que señalaba pulmón perforado. El capitán, quien había visto morir a miles sin parpadear, temblaba mientras la levantaba. Sus manos, tan firmes disparando rifles, ahora temblaban cargando este cuerpo frágil que sangraba entre sus brazos. Gritó por el médico con voz que nunca nadie había escuchado de él. Desesperación pura, terror absoluto, súplica que revelaba un corazón que todos creían muerto hace décadas. Helena luchó contra la muerte durante 3 días en el hospital del Fuerte. Ramos nunca dejó su lado, olvidando completamente que técnicamente estaba bajo arresto por insubordinación. Durante esas 72 horas, mientras ella deliraba con fiebre y morfina, Ramos investigó. Su mente, tan brillante para la estrategia militar, ahora se enfocaba en un misterio diferente. ¿Quién realmente había matado a Pablo Jiménez? El médico del Fuerte, un cirujano veterano que había extraído más balas que cualquier hombre vivo, notó algo extraño cuando examinó el cuerpo de Jiménez antes del entierro. La flecha que lo mató estaba torcida, mal equilibrada. Ningún guerrero apache usaría una flecha así. Fallaría en vuelo. Ramos estudió la flecha bajo lupa. Era arapajo, de una tribu que vivía 1000 millas al norte. Los apaches no comerciaban con arapaos. No tendrían razón para poseer tal flecha. Alguien había plantado evidencia, y solo había un grupo con motivación para hacerlo. Ramos visitó el almacén de Valdés a medianoche. No tocó la puerta, simplemente la pateó abierta. Encontró a uno de los conspiradores, un minero llamado Hodges, borracho y aterrorizado por los rumores de venganza apache inminente. Lo que siguió fue una sesión de interrogatorio que técnicamente violaba una docena de regulaciones militares. Ramos no usó violencia física, no necesitaba hacerlo. Simplemente siguió vertiendo whisky en el hombre aterrorizado, pregunta tras pregunta, hasta que Hodges vomitó la verdad junto con el alcohol. Valdés y Cortés habían orquestado todo. Hodges no había participado directamente en el asesinato, pero conocía cada detalle. Y ahora, sobrio por el terror, comprendía que estaba atrapado entre 2 fuerzas letales, la justicia vengativa de Ramos y la silenciosa eliminación que Valdés ordenaría a cualquier. Testigo Ramos tomó a Hodges como testigo forzado y cabalgó hacia la tienda de Valdés, pero Cortés había estado observando. Vio al capitán llevarse a Hodges. Entendió que su plan había sido expuesto. El tiroteo en el almacén de Valdés fue breve y brutal. Cortés mató a Valdés para silenciarlo, luego intentó escapar. Ramos lo persiguió por las calles oscuras del pueblo. 2 depredadores en cacería mortal. Lo acorraló en un callejón. Cortés, desesperado, intentó negociar. Ofreció testigo contra otros conspiradores, información sobre corrupción política, cualquier cosa por su vida. Ramos simplemente le entregó papel y lápiz. Cortés escribió una confesión completa, con mano temblorosa, creyendo que esto lo salvaría. Cuando terminó, Ramos le dijo que corriera. Le dio 10 segundos de ventaja. Cortés murió con una bala en la espalda, corriendo hacia libertad que nunca alcanzaría. Mientras Cortés moría en ese callejón, el coronel Suárez enfrentaba su propia muerte en el Cañón de las Serpientes, Águila Negra. Al enterarse de la masacre en la reserva, había llevado a su pueblo entero a las montañas para un último levantamiento. Suárez, con arrogancia suicida característica, había perseguido con toda su fuerza. Los apaches los habían atraído a un desfiladero estrecho y los rodearon completamente. 200 soldados atrapados sin agua, sin vías de escape, bajo sol abrasador y fuego constante desde posiciones elevadas. Era una repetición perfecta de la masacre que había destruido al padre de Ramos. La historia repitiéndose con precisión cruel. Ramos, ignorando completamente su arresto y las órdenes de permanecer en el fuerte, cabalgó solo hacia las montañas. Llevaba la confesión firmada de Cortés y una bandera blanca. Lo que hizo a continuación fue un acto de valor tan insensato que incluso los guerreros apache lo recordarían en leyendas. Cabalgó directamente hacia el campamento de Águila Negra, sin escolta, sin armas visibles, esperando que su palabra tuviera valor suficiente para detener una guerra.
Los guerreros lo rodearon instantáneamente. Halcón Rojo, ahora jefe de guerra tras que su padre recibiera herida mortal en la emboscada inicial contra Suárez, lo reconoció inmediatamente. El lobo blanco había venido solo, desarmado, confiando en el honor apache. Era el tipo de gesto suicida que los apaches respetaban más que cualquier victoria militar. Halcón Rojo lo escuchó. Leyó la confesión. Lágrimas de rabia pura rodaron por su rostro mientras comprendía que su pueblo había sido traicionado no por el gobierno, sino por codicia individual disfrazada de justicia ciudadana. Lo que siguió fue una conversación entre dos hombres que se habían odiado profundamente y ahora encontraban algo más complicado que respeto mutuo. Reconocimiento de humanidad compartida. Águila Negra, muriendo de su águila negra, muriendo de su herida en el abdomen, fue traído ante Ramos. El viejo jefe había sobrevivido 20 años de guerra, pero una bala había encontrado finalmente su marca. Su tiempo se medía en horas, no días. Los ojos del jefe moribundo estudiaron a Ramos con una claridad que trascendía el dolor físico. Vio en este hombre blanco algo que nunca esperó encontrar: arrepentimiento genuino. No por las muertes que había causado, sino por las que podría haber evitado. Águila Negra habló con voz débil pero firme. Sus palabras, traducidas por un guerrero que había estudiado en misiones cristianas, llevaban el peso de generaciones de sabiduría. Mi pueblo está muriendo de todas formas, no por balas, sino por tiempo. El mundo que conocimos ha terminado, pero quizás algunos de nuestros niños puedan encontrar lugar en el mundo nuevo. Ordenó a Halcón Rojo hacer la paz, no por derrota, sino por pragmatismo final de un líder que ponía supervivencia de su pueblo sobre orgullo personal. Halcón Rojo obedeció con lágrimas silenciosas. Señaló a sus guerreros bajar las armas. Luego personalmente guió a Ramos hacia donde Suárez y sus hombres estaban atrapados. El rescate fue una operación surrealista donde enemigos mortales trabajaban juntos para salvar vidas. Guerreros apache proporcionaban agua a soldados que habían intentado matarlos días antes. Soldados compartían vendajes con indios heridos. Era una paz nacida de agotamiento mutuo y comprensión terrible. Ningún lado podía ganar esta guerra. Solo podían decidir cuántos morirían antes de aceptar esa verdad. General Navarro llegó desde Washington una semana después. Era un hombre diferente a los políticos corruptos que normalmente manejaban asuntos indios. Había luchado en guerras reales y respetaba el código de honor militar por encima de conveniencia política. Estudió la evidencia meticulosamente. La confesión de Cortés, los testimonios de sobrevivientes, el análisis forense del médico sobre la flecha Arapao, la cronología de eventos que mostraba claramente conspiración premeditada. Arrestó a todos los conspiradores sobrevivientes. Varios comerciantes prominentes, 3 mineros, incluso el delegado territorial que había facilitado la corrupción desde Washington. Las redadas fueron sistemáticas y brutales. Pero entonces Navarro pronunció la sentencia que destruyó cualquier ilusión de victoria. El pueblo apache sería reubicado a Nuevo León, a 500 millas de su tierra natal. Ramos protestó violentamente. Esto violaba cada promesa que había hecho. Águila Negra había cumplido su parte. ¿Por qué castigar a las víctimas? La respuesta de Navarro fue cínica pero honesta. Política, capitán. Esta tierra tiene demasiado oro. Demasiados hombres blancos quieren ese oro. Incluso si arrestamos a todos los corruptos hoy, habrá más mañana. La única forma de proteger a los apaches es moverlos lejos de la tentación. Era una lógica retorcida que hacía que las víctimas pagaran por los crímenes de sus victimarios. Pero era la única solución que Washington aceptaría. Ramos intentó renunciar en protesta. Navarro rechazó su renuncia. Hombres como usted son exactamente lo que necesitamos, capitán. No más militares políticos como Suárez. Necesitamos oficiales que entiendan que la gente que estamos protegiendo son seres humanos, no piezas de ajedrez. Suárez fue transferido silenciosamente a un puesto administrativo en la costa este, donde su incompetencia no podría matar más hombres. Era un final misericordioso que no merecía, pero así funcionaba el sistema. Elena sobrevivió sus heridas, pero algo fundamental había cambiado en ella. La bala había perforado más que carne. Había atravesado cualquier ilusión restante sobre reconciliación posible entre los mundos. Cuando anunció que viajaría con el pueblo apache a Nuevo León, nadie se sorprendió realmente. No iba como misionera ahora, iba como familia. Ramos la visitó antes de la partida. Estaba en la tienda de Halcón Rojo, ayudando a empacar las pocas posesiones que el pueblo podía llevar. La escena era de una intimidad que hizo que Ramos se sintiera como intruso en algo sagrado. Ella lo vio y salió para hablar privadamente. Su conversación fue dolorosa en su honestidad brutal. Elena habló primero. Sabía que vendrías. Siempre vienes cuando ya es demasiado tarde para cambiar nada. Ramos no tenía defensa contra esa verdad.
Necesitaba saber si qué, Javier. ¿Si te perdonaba? ¿Si había alguna posibilidad para nosotros? Ella negó con la cabeza tristemente. Yo porté sangre comanche durante 28 años. Nunca fue problema para mí. Pero tú, nunca podrías mirar a nuestros hijos mestizos sin ver el fantasma de tu padre colgando de ese árbol. Las palabras fueron cuchillos precisos encontrando cada punto vulnerable. Ramos abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que no podía. Ella tenía razón. Su odio estaba demasiado profundamente arraigado para erradicarse con simple amor. Halcón Rojo me pidió casarme con él, continuó Elena. Acepté, no porque no te ame, sino porque él puede amar todas las partes de mí, incluyendo las partes que tú llamas salvajes. Ramos asintió lentamente, sintiendo algo morir dentro de él que quizás nunca había estado completamente vivo. ¿Serás feliz? Seré útil. Eso tendrá que ser suficiente. Ella tocó su mejilla brevemente, gesto que contenía a Dios de toda una vida no vivida. Cuida de los que vengan después de nosotros, Javier. No cometas los mismos errores. La caravana partió al amanecer siguiente. 300 almas. Todo lo que quedaba de una nación orgullosa que una vez dominó estas montañas. Llevaban niños, ancianos, heridos, todo lo que podían cargar de una cultura moribunda. Halcón Rojo cabalgaba al frente, su postura recta a pesar de cicatrices recientes. Elena iba a su lado, ya luciendo diferente, menos misionera, más compañera de guerrero. Ramos observó desde una colina distante, su silueta solitaria contra el cielo del amanecer. El sargento Torres se paró a su lado en silencio respetuoso. ¿Cree que sobrevivirán en Nuevo León, señor?, preguntó Torres finalmente. Sobrevivieron. Aquí durante 1000 años antes de que llegáramos. Nosotros, respondió Ramos, encontrarán la manera. 3 años transformaron el territorio más allá del reconocimiento. El oro fluyó libremente una vez que los apaches se fueron. Pueblos brotaron donde antes había solo desierto. El ferrocarril llegó trayendo colonos por miles. La civilización había ganado como todos sabían que lo haría. Ramos, ahora mayor, comandaba el distrito completo. Había otros pueblos indios bajo su jurisdicción. Navajos, pimas, algunas bandas Cheyenne desplazadas. Trató de aplicar las lecciones aprendidas con Águila Negra. No siempre tuvo éxito, pero intentó. Su reputación había cambiado. Ya no lo llamaban el carnicero del desierto. Ahora era el negociador, un apodo que llevaba con ambivalencia. Había salvado vidas negociando, sí, pero también vivía con el conocimiento de todas las vidas que podría haber salvado si hubiera aprendido a negociar antes. Una tarde de otoño, recibió carta de Elena. Era breve, escrita en español cuidadoso. Javier, tengo 2 hijos ahora, un niño y una niña. El niño se llama Águila por su abuelo. La niña se llama Esperanza, porque necesitamos creer que el futuro puede ser mejor que el pasado. Halcón Rojo es buen padre, buen esposo. Nuestra comunidad está creciendo. Plantamos maíz. Los niños van a la escuela. No olvidamos quiénes somos, pero aprendemos cómo sobrevivir en el mundo que nos dejaron. ¿Puedes decir lo mismo de tu mundo, Javier? ¿Están construyendo algo que valga lo que destruyeron para obtenerlo? Ven a visitarnos algún día. Trae a tus hijos si alguna vez tienes algunos. Nuestros hijos deben conocerse. Quizás ellos puedan construir puentes que nosotros no pudimos, con recuerdos de lo que fue y esperanza por lo que podría ser. Elena. Ramos leyó la carta 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio junto con la insignia de su padre y la foto descolorida de su madre. Nunca respondió la carta. Nunca visitó Nuevo León. No porque no quisiera, sino porque sabía que Elena tenía razón. Él nunca tendría hijos. Nunca construiría puentes. Su vida estaba dedicada a mantener paredes que otros habían construido, asegurándose de que esas paredes no colapsaran en más violencia. Era un propósito. No era felicidad. Pero era lo único que sabía hacer. Años después, cuando era viejo y las montañas que una vez patrulló estaban completamente domesticadas, Ramos finalmente hizo el viaje a Nuevo León. Elena había muerto 2 años antes, de fiebre. Halcón Rojo había seguido 6 meses después, algunos decían de corazón roto, pero sus hijos vivían, y los hijos de sus hijos. Una comunidad pequeña pero vibrante que había encontrado forma de preservar su identidad mientras navegaba el mundo moderno. El hijo de Elena, Águila, ahora hombre de 30 años, recibió a Ramos con cortesía cautelosa. Conocía las historias sobre este soldado que había amado a su madre, que había matado a su pueblo, que había intentado salvarlos cuando era demasiado tarde. ¿Por qué viniste?, preguntó Águila directamente. Ramos, ahora cerca de 70 años, con cabello completamente blanco y espalda doblada por décadas de servicio, consideró la pregunta cuidadosamente.
Para ver si valió la pena, respondió finalmente. Todo el dolor, toda la muerte, toda la pérdida. Tu madre creía que tú y tu generación harían que valiera la pena. Necesitaba saber si tenía razón. Águila lo estudió con ojos que eran inquietantemente similares a los de Elena. ¿Y qué decidiste? Que la pregunta estaba equivocada desde el principio, dijo Ramos. No era sobre si valía la pena. Era sobre si podíamos vivir con lo que hicimos. Tu madre pudo. Yo estoy tratando de aprender cómo. Águila asintió lentamente. Quédate para la cena. Mi hermana querrá conocerte. Tiene muchas preguntas sobre nuestra madre. Esa noche, Ramos se sentó con la familia de Elena alrededor del fuego. Comieron pan de maíz y guiso de carne. Los niños jugaban cerca, mezclando español y apache en su conversación inocente. Esperanza, la hija de Elena, tenía los ojos de su madre y la fiereza de su padre. Hizo a Ramos preguntas difíciles sobre la guerra, sobre las elecciones imposibles, sobre el costo de la paz. Él respondió honestamente por primera vez en su vida. No justificó, no excusó. Simplemente contó la verdad sobre un hombre que había dejado que el odio guiara su vida hasta que fue demasiado tarde para el amor. Cuando terminó, Esperanza dijo algo que lo perseguiría sus últimos días. Mi madre nos dijo que el perdón no era olvidar, era elegir construir algo nuevo sobre las ruinas de lo destruido. ¿Construiste algo mayor, Ramos? Él no tenía respuesta. Murió 6 meses después de neumonía en una cama de hospital militar. Sus últimas palabras, según el médico que lo atendió, fueron en apache. Un idioma que oficialmente nunca había aprendido, pero que inconscientemente había absorbido durante décadas de guerra y paz. Las palabras fueron: Águila Negra. Cumplí mi promesa lo mejor que pude. Si el viejo jefe lo escuchó desde donde quiera que los muertos observan a los vivos, la historia no lo registra.